Bueno, en este video vamos a ver cómo funciona el administrador de tareas de Windows 10. ¿Qué entendemos como una tarea? Técnicamente una tarea sería lo que conocemos en informática como un proceso. Cuando yo ejecuto un programa, es Word, PowerPoint, Excel, el programa que ustedes quieran, ese programa pasa de estar situado en el disco duro y se coloca en la memoria RAM, en la memoria de mi computadora. La memoria de mi computadora es donde yo trabajo, pero cuando ese programa pasa del disco duro, que es donde lo tengo almacenado, a la memoria RAM, entonces ya no se llama programa. Cuando está ubicado en la memoria RAM, es decir, cuando yo lo veo en mi pantalla, en ese momento se convierte en un proceso. Es decir, en este momento tengo aquí abierta la ventana de Firefox. En el momento que yo tengo abierta la ventana de Firefox, precisamente esa ventana es un proceso. ¿Por qué? Porque ya lo que yo veo aquí, estas ventanas que tengo aquí, Jamendo, descargas Mozilla, todo lo que tengo aquí ya no está ubicado en el disco duro, ya está ubicado en la memoria RAM, que es donde trabajo cuando utilizo mi computadora. Entonces, eso es un proceso. Bueno, las tareas en Windows es la manera en cómo se les llama a los procesos. Para poder entrar al administrador de tareas, aquí en la barra de herramientas le doy clic con el botón derecho y me voy a la opción administrador de tareas. Es la manera más sencilla de poderlo hacer. Le doy clic y se abre el administrador de tareas. Si ustedes se fijan, aquí tengo muchas opciones, en este caso concreto del administrador de tareas, ¿sí? Que son todos los procesos que en este momento el sistema los está utilizando. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es el proceso que mayor cantidad de memoria está utilizando, pues simplemente daría un clic en la pestaña memoria y aquí me indica cuánta memoria está utilizando. Por ejemplo, el que más memoria está utilizando es Firefox, donde me dice que está utilizando 138.8 megabytes de memoria. Eso es lo que está ocupando en este caso concreto Firefox, ¿sí? Si yo le doy un clic en la ventana rendimiento, lo que me va a mostrar precisamente ahora mi administrador de tareas es el porcentaje de uso de mi procesador, que en este caso la computadora tiene un procesador AMD Ryzen 5 3600 de 6 núcleos. Entonces yo aquí precisamente tengo el rendimiento de mi procesador, también me da unas gráficas del rendimiento de mi memoria, del espacio de almacenamiento, en este caso de mi disco duro, de mi tarjeta de red, inclusive de las transferencias que tengo, es decir, de todo lo que tenga que ver con el rendimiento de mi sistema. Si ahora le doy clic en la pestaña historial de aplicaciones, pues lo que vamos a ver precisamente es toda la información de las aplicaciones que están siendo ejecutadas. Ustedes dirán, bueno, pero yo no estoy ejecutando todas estas aplicaciones. Algunas de ellas el sistema las ejecuta de manera automática, porque son aplicaciones que el sistema utiliza de manera continua. Entonces, aunque ustedes no las hayan ejecutado, como el PowerPoint, el Excel o en este caso Firefox, pues simple y sencillamente el sistema las ejecuta de manera automática y empiezan a tener consumo de memoria, consumo de uso del procesador, etcétera, ¿sí? Si ahora nosotros nos vamos a la carpeta usuarios, pues nosotros veremos cuáles son los usuarios que están conectados a nuestro sistema, qué porcentaje de uso de procesador tienen, cuánta memoria están consumiendo. En este caso hay un solo usuario conectado a este sistema, que es Adela. Este es el usuario que está conectado y eso es lo que vemos aquí. Si ahora nosotros vamos a la ventana detalles, pues lo que nosotros vamos a ver es precisamente los detalles de cada uno de estos procesos. Es decir, aquí donde dice PIT, se refiere al número de identificación del proceso. Cada proceso se le da un número, ¿sí? Un programa puede tener varios procesos. Si se fijan aquí, Firefox abre 1, 2, 3, 4, 5 procesos, independientemente de que yo tenga abierta una sola ventana. Es todos los procesos que necesita Firefox para poder trabajar, y obvio cada proceso me va a consumir un tanto por ciento de memoria, un tanto por ciento de uso del procesador, dependiendo si lo estoy utilizando en ese momento. Si yo le doy clic ahora a la pestaña servicios, pues serán todos los servicios que voy a tener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los procesos que hemos visto
aquí como por ejemplo Firefox y un servicio. Cuando nosotros tenemos programas que trabajan en segundo plano, ¿qué significa eso? Son programas que yo no veo, yo como usuario no veo que estén funcionando, pero el sistema operativo, en este caso Windows 10, los necesita. A esos se les llama servicios o programas en segundo plano. En segundo plano porque yo no los veo, ¿sí? Esos están listados aquí como el administrador de impresión, como el administrador de actualizaciones, etcétera, etcétera. Todos esos servicios están listados aquí en la pestaña Servicios. Ahora, si yo quisiera ver siempre, en este caso, el administrador de tareas, y que si yo quisiera que quedara visible, me voy aquí en su menú, en opciones, y le voy a dar clic a donde dice siempre visible. Cuando yo le doy clic en siempre visible, pues eso va a significar que cada vez que yo abra una aplicación, por ejemplo, vamos a abrir en este caso el Paint, abrimos Paint, y en este caso está visible, en este caso concreto, el administrador, y me va a ir marcando lo que esté haciendo o no haciendo. Si se fijan, siempre visible y siempre en primer plano, entonces pues es estorboso, ¿sí? Pero esa es una manera de que en determinado momento nosotros lo podamos tener ahí a la mano, si en determinado momento queremos tener un indicativo de si una aplicación consume más memoria o más uso del procesador del que regularmente lo debería de hacer. Bueno, me voy de nuevo a opciones, le quito lo de siempre visible para que pues en determinado momento nosotros lo podamos minimizar y lo podamos cerrar sin ningún problema y está en segundo plano. Ya se fijaron, más está en la parte trasera, no en segundo plano, perdón, sino que está en la parte trasera y simplemente quede como una ventana más que queda detrás de las ventanas que tengo activas. Bueno, si se fijan aquí, si yo selecciono Firefox, tengo la opción finalizar tarea. ¿Esto qué significa? En determinado momento Firefox ya no me está funcionando correctamente, se me quedó trabado. Y entonces yo abro mi administrador de tareas, le doy clic donde dice Firefox y le doy finalizar tarea. Y lo que hace es que se cierra de manera automática. En este caso se está cerrando la ventana donde teníamos nosotros Firefox, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo dar por terminado un proceso, es decir, un programa que está funcionando mal. Por ejemplo, en este caso Paint, supongamos que Paint no funciona correctamente, selecciono el proceso Paint y le doy finalizar tarea, y en ese momento cierro el programa que no está funcionando correctamente. Esto es el administrador de tareas, y hasta aquí este video. Le damos simplemente aquí clic en el botón cerrar para que cerremos el administrador de tareas. Hasta la próxima.